Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver principalmente las estructuras de mercado que nos encontramos en la economía, pero antes vamos a hacer un breve repaso sobre las principales características de cómo se comporta una función de demanda, una función de oferta y cuál es el equilibrio que llega. La idea de ver esto es principalmente porque lo que ustedes estuvieron viendo se desarrolla en una de las características en particular que es la competencia perfecta. Entonces, para poder entender nuestros otros tipos de mercado, otras estructuras de mercado, vamos a tomar como referencia esta competencia. Ahora, La competencia perfecta sería cuando se ponen de acuerdo la oferta y la demanda. la competencia O- perfecta se nos va... Un segundo que acá tengo. Bien. Ustedes están viendo bien ahí el PowerPoint, ¿no? Sí, profe, se ve el Power. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver bien propiamente competencia perfecta, monopolios, oligopolios y competencia monopolística, que es que serán los principales temas de esta clase. Así que no se preocupen que lo vamos a tratar. En general, lo que vamos a decir igual, antes de ver estructuras de mercado, tipos de mercado, deberíamos ver qué es un mercado. El mercado nosotros vamos a definir como el lugar donde se encontrarían estos compradores y vendedores. La idea de mercado nace, más intuitivo, es estas ideas de las ferias en la Edad Media, en donde había personas que llevaban sus bienes que producían durante la semana, los vendían en la plaza del pueblo y había otras personas que los compraban y comerciaban de esta manera. Ahí lo que nosotros teníamos era el encuentro de esta oferta y esta demanda. Actualmente esto no es así, e incluso en esa época tampoco es que los mercados eran tan pequeños como para explicarse de esa manera, pero tenemos la idea de que en realidad nosotros tenemos gente que está interesada en vender bienes y gente que está interesada en comprar esos bienes. Obviamente los motivos o los incentivos que tiene cada uno de ellos son distintos. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la demanda, ¿qué es lo que quiere hacer un demandante? ¿Por qué un consumidor va al mercado? Para Para, satisfacer sus para necesidades. adquirir bienes y servicios. Exacto. Ahí entre todos, hay para comprar también, llegamos a una definición que me interesa, que es que el consumidor va a ir a adquirir esos bienes pagando, es importante, un precio por ellos, pero el objetivo va a ser para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, ¿cuál es el sacrificio que yo tengo que hacer para tener un bien? Trabajar para poder comprarlo. Ahí hacemos no está mal, Producir pero un, estamos haciendo un salto más todavía, que es producir un capital, ¿Tenés que pagar el produ- producto? pagar el precio, producir un exactamente. capital, producir un capital para tener los medios para poder comprar ese bien. Tener un Guarda, activo que es dinero para comprar. sí. Guarda que yo entiendo el uso que estás dando a la palabra capital, pero nosotros vamos a hablar de capital propiamente como factor productivo. Yo no uso capital para comprar bienes para consumir, sino que lo que uso es dinero en una economía monetaria. En esta plata que yo uso va a ser el sacrificio que yo haga, porque yo en realidad este dinero que tengo lo puedo usar para comprar un mate, o bien podría ir, comprar una cafetera, o podría ir y comprarme un libro o cualquier otro bien. Es decir, que, ¿cómo eran mis necesidades? Satisfacer una necesidad básica.
eso vamos a ver que los bienes que son de necesidades básicas van a tener ciertas características de mi elasticidad con respecto a eso. Pero lo que van a ¿Que hacer son eran, infinitas? exacto, nuestras necesidades eran tanto infinitas como ilimitadas. Esto que lleva a que en realidad la idea de que si a mí me suben el precio de un bien, yo voy a desear consumir menos, está vinculada a, para empezar, algo muy básico. Nosotros podemos comprar la cantidad de bienes que querramos. No, No, es ¿Por qué? limitado es limitado. ¿Y por qué estamos limitados? por nuestros recursos. Por los Exacto. recursos. No es un concepto que acá veamos, pero es lo que se llama la restricción presupuestaria. Básicamente nosotros tenemos un cierto presupuesto que tenemos que ver cómo asignar estas compras de bienes. Acá cuando nosotros estamos viendo que hablar de consumidores en el mercado, es importante que se enfoquen en que estamos hablando desde un aspecto microeconómico. Entonces, cuando acá hablamos de que los consumidores acuden al mercado, bueno, hablamos de mercado de vestimentas, incluso puede ser el mercado de remeras propiamente, el mercado de zapatillas, el mercado de alimentos, de ciertos alimentos. Si la carne estuviera muy cara, yo puedo probablemente decir comprar menos carne, que no va a significar que compre menos alimentos, sino que es probable que si la carne sube mucho, ¿yo qué hago? Significa que es Compres posible que tengas que sustituto. cambiar o No tomar compro las decisión. otras. O Exacto, cambio por pollo directamente en vez de comprar carne. claro. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, sustituirlo por otro. Entonces, es importante en esta parte pensarlo en que nosotros nos estamos enfrentando a mercados en particular. Después, cuando veamos las próximas unidades macro, esto lo vamos a dejar bien, lo vamos a dejar de ver. Pero acá sí hacemos énfasis en mercados en particular, y es por eso que a nosotros, a un mayor precio, deberíamos desear comprar menos, y a un menor precio vamos a desear comprar más. ¿Por qué? Porque si a nosotros el precio es muy alto, nuestro sacrificio tal vez sea muy alto para el bienestar que nos reporta este bien, o cómo satisface esta necesidad. Entonces, capaz que a mí me encanta el asado, pero a un precio muy elevado voy a preferir comprar en vez de asado, comprar pollo y lo sustituyo. Entonces, ¿por qué? Porque podría comprar más cantidad de pollo, podría comprar un mejor vino por el pedazo de presupuesto que me libera la carne. En definitiva, estamos de acuerdo de que la lógica de que a una persona, si un precio es más alto, está dispuesto a comprar menos, y a un precio más bajo está dispuesto a comprar más. Esto se explica principalmente porque lo que nosotros tenemos es, eh, como lo que buscamos es satisfacer de la mejor manera nuestras necesidades, un mayor sacrificio que me implica un precio me va a llevar a que yo quiera comprar menos. Esto se puede profundizar mucho más, pero mi idea es que quede en la parte intuitiva de esto, de por qué ocurre esta situación. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahora, no sé si está después, pero lo vamos a anticipar un poco ya que vieron. Ustedes como individuos, cuando tienen que comprar un bien, se, eh, se enfrentan a distintos precios para el mismo bien. No siempre. Depende. Nos vamos a quedar, Dependiendo del lugar. Depende del producto y la necesidad. bien, Claro, ¿de qué Depende bien también el estaríamos capital hablando, de por cada uno. ejemplo? vamos a dejar entonces ahora esta pregunta así flotando, porque veo que abrió una puerta enorme para la parte de estructura de mercado. Ya vamos a ver que esta es una característica que tiene
que en la competencia perfecta ocurre una cosa y que en la realidad vemos que no es tan así. Pero vamos a dejarlo por ahora, no lo planteamos mucho más, pues después ahora en media horita lo vemos bien. Bueno, los determinantes de la demanda, esto ya lo vieron el viernes, la idea es que yo, por ejemplo, si estaba dispuesto, cuánto estaba dispuesto a comprar de pollo, iba a depender no solo no iba a depender solamente de cuánto valía el pollo, sino también de cuánto vale el asado. Sí, el PowerPoint después los subimos. Entonces hablamos de el precio de bienes sustitutos. La idea de los precios de bienes complementarios es similar, que es el caso en el cual, en vez de cuánto se incrementa el valor de un bien que puede ser reemplazado, sería cuánto se incrementa el valor del bien que yo necesito. En el caso, si ustedes tienen que ver, van a ir a esquiar en la temporada de invierno, y ustedes lo que hacen es alquilar el equipo. No va a depender solamente del valor que tiene. Los voy a hacer a todos en un segundo. No va a depender solo. Graciela es la que tiene el micrófono prendido. Ah, igual, silencio. Cualquier cosa, si necesitan hablar, los bloquean. No va a depender solamente del valor que sale propiamente los días en el Chapelco, por ejemplo, sino también puede depender del valor que va a tener de alquilar los equipos. Si a ustedes alquilar el equipo se les multiplica por 10, es probable que bajen el consumo de ir al cerro porque el bien complementario que utilizaban para esquiar, que era el equipo de esquí, ahora es muy caro, entonces no lo compran. De la misma forma que incrementos en el ingreso va a llevar a que estemos dispuestos a comprar más bienes, incluso de ciertos bienes que no consumiríamos antes, que es que si pasamos a tener un ingreso cada vez más alto, es probable que adquiramos ciertos bienes que pueden ser considerados de lujo, que actualmente no demandaríamos y si se incrementa así. Y después podemos tener factores como moda, gusto, que va a ser dependiendo, o factores estacionales incluso, como puede ser que se consuma más helado en verano, aunque es un consumo que ha cambiado un poco, que se ha desestacionalizado, pero hay ciertas características. Nosotros no Y hoy obstante, hoy graficamos. un consumo de eso es el repelente en Buenos Aires, profe. Bueno, el caso del repelente es un caso muy particular, que es que existen factores coyunturales que hicieron que la demanda se dispare, que es una invasión de mosquitos. Eso no ocurría en otros momentos, esperemos que no ocurra en el Profe, futuro. ¿cuál es la definición de coyunturales? Es algo que está más... Nosotros podemos diferenciar las cosas básicamente entre aspectos coyunturales y estructurales. Algo coyuntural es algo que está más relacionado a, para no ser redundante, la coyuntura es al momento, un cierto periodo de tiempo, podemos vincular así, mientras que algo estructural decimos que es algo que se mantiene, que está vinculado a, por ejemplo, la propia economía. El consumo Bien, de mate capaz que sería algo más estructural de Argentina, mientras que este incremento alto en el consumo de repelente sería algo más coyuntural, por poner un ejemplo. No obstante, nosotros cuando dibujamos nuestra curva el estructural, sería algo que se mantiene todo el tiempo. Es un buen ejemplo de Amex, también, que en invierno Profe, hay mayor demanda de ropa de abrigo. una consulta. O sea que usted está diciendo que nosotros vamos a adquirir determinados productos o vamos a poder acceder a determinados recursos de acuerdo a a la cantidad de recursos económicos que tengamos Sí, por disponibles, supuesto. por ejemplo. Ajá, ahí Sí, entendí sí. entonces.
Eso, o sea, nuestra demanda de un bien en particular, que en este caso acá se puso demanda del bien X, pues está aquí mayúscula, está en función, es decir, que depende de el precio del propio bien. ¿Qué pasa si sube el precio del bien? La demanda, ¿qué debería ocurrir? Disminuye. Acá bajaría, por ejemplo. Entonces vemos que existiría una relación inversa. Precio de n menos x, que son todo el resto de los bienes. Acá podemos tener bienes sustitutos, bienes complementarios. Si un bien es sustituto, cuando sube el precio del bien sustituto, sube la demanda del bien en cuestión. Por ejemplo, si sube el precio del asado, va a subir la demanda del pollo. Si sube el precio del pollo, va a bajar la demanda del pollo. Pero, como el asado es sustituto, vincularía así. El R, que es el nivel de la renta, que es probable que... No, estoy con la misma, pero estoy detallando la diapositiva, pero planteándolo a partir de la función. La R, que es el nivel de la renta, que implicaría que a mayores ingresos, lo lógico en general es que se incrementa la cantidad de bienes demandados, que es lo que nosotros vamos a llamar bienes normales. Eso lo vamos a dejar así, puede haber, para que tengan, solo se los comento, pero puede haber bienes que sean, ¿cómo se llama? Inferiores y me bajen. Con el combustible igual, R sería renta. El combustible igual pasa eso. Cuando sube el precio, varios van a bajar el nivel de consumo de combustible, ya sea tomando un transporte público, caminando. De la misma forma que si se incrementa el ingreso, puede ser que opten por ir en auto y pagar la nafta en vez de ir en transporte público. Ahora, si por ejemplo eh, las bicicletas ahora fueran muy, muy baratas y bajar el precio, eh, podrías vos decidir comprar una bicicleta. Se nos ponemos un poco más para intentar explicar. La G sería el gusto, la moda, que puede haber razones por las cuales más relacionadas con deseos de este estilo que lleven a que se incremente o se baje la demanda de un bien. Y la C, bueno, está en cuestiones coyunturales, como por ejemplo la estacionalidad en la consumo de ciertos bienes. No obstante, cuando nosotros tenemos en cuenta la demanda, vamos a decir que este ceteris paribus, que significa manteniendo todo lo demás constante, consideramos cómo varía la demanda de un bien solo con respecto a la variación de su propio precio. Y es acá que, por ejemplo, tenemos la demanda del bien X, la demanda, que es perdón, la demanda es el mismo bien, que es la del bien Z, pero tenemos la demanda de X, que va a ser Xavier, y la demanda de Y, que será Janina. ¿Qué pasa? Vemos que a medida que sube el precio del bien Z, que es este 100, 200, 300, 400, tanto Javier como Jessica van bajando las cantidades demandadas de cada uno. Xavier, cuando valía 100, estaba dispuesto a comprar 91 unidades de Z, no se me ocurre bien con Z, mientras que cuando sube a 200, baja su consumo a 71, cuando sube a 300, baja a 59 y así. Vemos que Jessica demanda mucho más de estos bienes al mismo precio, entonces casi en demanda 150, 200, 106 y así. Ahora, cuando nosotros vemos la demanda del mercado, lo que nos interesa es eh, la suma de ambas personas. No, Abril, la idea es repasar esto un poco rápido y después ver estructuras de mercado. Entonces la demanda de mercado va a ser la sumatoria de ambos. Acá lo que hacemos es expresar esta función a través de una función lineal, que va a ser P menos 2P. Esto no se preocupen, bueno, no va a tener más relevancia.
Sí es importante esto, que nosotros lo que graficamos acá es la curva de nuestra demanda, cuando lo que varía es el precio del propio bien demandado. Entonces, ustedes ven acá que a un P1, que es un precio alto, yo demando pocas cantidades, que es un Q1, ustedes ven que es una cantidad baja, mientras que cuando baja el precio se demandan más cantidades. ¿Esto cómo sería en este caso? Que a un precio de 500 se demanda solo 90, mientras que a un precio de 100 el mercado demanda estos 243, que sería la suma de ambos. Entonces, sería, por ejemplo, este punto de acá. Sí, el PowerPoint va a estar subido, creo que este ya está subido. Ahora vamos a ir a elasticidad, que yo creo que se pueden complicar un poco. Y Morat, brevemente, en nuestra demanda del bien X, Px es el precio de X, Pn menos X es el precio de todos los otros bienes, que pueden ser sustitutos o complementarios. R es el nivel de renta del mercado, no, del individuo. G es el nivel, son los gustos o preferencias que hay, las modas que pueden cambiar. Y la C está vinculado con la parte coyuntural. Sería eso. Y la función de mercado, Facundo, va a ser la sumatoria de cada una de las demandas individuales. Nosotros podríamos tener esta Q de X, que va a ser 20 menos 2P, y podríamos tener además una función que sea de una Q de Y, que nos va a plantear cuánto demanda de cada uno de los bienes. Vemos a cada nivel de precios cuánto demanda cada uno, lo sumamos y tenemos esta curva acá. Que esta curva, en definitiva, sería lo mismo que este de X más Y, que tenemos como mercado, que son cuántos bienes demanda cada una de las personas a un nivel de precios. Fíjense que esto no implica que todos los consumidores demanden, o sea, quieran los mismos bienes. Acá Jessica quiere mucho más de ese bien que Xavier. Ahora bien, este sí es un concepto que puede ser un poco más complicado, pero a mí me interesa que, no sé, pero principalmente ahora me entiendan eh, el concepto de lo que significa que una demanda sea elástica, inelástica o unitaria. La elasticidad de precio de una demanda va a ser cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada con respecto a cuánto varía el precio de un bien. Por ejemplo, vamos a suponer que yo lo que estoy teniendo es, yo estoy enfermo y lo que necesito es tomar, por ejemplo, antibióticos. Si a mí me suben el precio mucho de los antibióticos, ¿yo voy a variar mucho mi consumo de antibióticos? No, Exacto. Depende. Depende. No me quiero morir de una Depende si infección. tenés los recursos económicos para adquirir esos. no, porque es una necesidad vital. O sea, No, vas a buscar una alternativa más barata que tenga el mismo resultado. vamos a suponer que no sería el caso. No Que no existe. necesariamente, no Sí, necesariamente porque hay medicamentos que tienen que ser sí o sí lo que te receta el médico. Y como dijo él recién, si tiene una infección, va a tener que buscar la manera de seguir sí o sí con la medicación que le están dando o que le sugirieron que tomase. Eso es un clásico ejemplo de una demanda inelástica. ¿Esto qué significa? Que por más que el cambio del precio pueda ser elevado, el cambio porcentual en las cantidades que yo demando es bajo. Es decir, que voy a estar dispuesto a pagar un precio más alto por las mismas cantidades o cantidades muy parecidas. Vamos a suponer que en general es un bien que yo no puedo, mi demanda no va a cambiar a pesar de
cuánto cambia el precio. En este gráfico sería el caso de la 2. Ustedes ven que, a pesar de que el precio se incrementa mucho, ven que el salto es... Ay, a ver si puedo dibujar por acá. A veces, profesor, soy Graciela, a veces en el ejemplo del medicamento uno puede cambiar de laboratorio y por ahí es la misma droga y distinto precio. Sí, podríamos tener el caso, pero no sean malos con el ejemplo, que es una idea. Si quieren, les pongo ejemplos más concretos, pero es para plantear la idea del caso en extremo. Si yo les digo que es el caso de la insulina y ustedes son diabéticos, va a ser más extremo y va a depender menos. Sí, sí. Puedo Perdón. llevárselos a casos de todo tipo. Está bien, gracias. A ver, Por ahí, en este caso, uno deja de consumir otros bienes o servicios que son secundarios para poder satisfacer estas necesidades que son más primarias y de las que no se puede eh, dejar de lado y hay que pagarlo aunque el precio suba. exacto. Entonces, en este caso se elige entre un bien que sea de mayor necesidad y uno de menor necesidad y pagar el precio que nos pongan. Vamos a poner un ejemplo que acá en cierto, no son ejemplos muy alegres, pero aún así podríamos considerar el caso de alguien que sea adicto a algo. Alguien que tiene una adicción seguramente va a estar dispuesto a pagar un precio muy elevado para seguir manteniendo la misma cantidad de lo que consume de eso, más allá de Como cuánto los sube el cigarrillos. precio. Entonces, en ese caso vamos a tener ejemplos como los del segundo caso, en el cual ustedes ven que aunque sube mucho el precio, la cantidad no varía tanto. Este sería un caso en el cual mi demanda es muy elástica. En general estamos hablando de cosas que no son muy importantes y que dependemos en gran parte y que no existen sustitutos muy claros para eso. Entonces, por eso vamos a seguir consumiendo lo mismo. En El general, nosotros, combustible es uno de ellos. en el corto plazo, el combustible, el gas natural, van a ser muy inelásticos. En el largo plazo yo ya tengo mi duda, porque uno puede cambiar sus patrones de consumo. Por ejemplo, incrementando la eficiencia energética de la casa o cambiando la forma en la que se mueve. Pero en el corto plazo, sí coincido en que si a vos te subió mucho el precio de la nafta, es probable que no varíes tanto tu demanda hasta que te reorganices a ver cómo cambias el consumo. Pueden ser los pañales también, ¿o no? Probablemente los pañales también sean. Que no estemos dispuestos, o sea, la alternativa sería usar pañales lavables, lo cual es probable que seamos bastante reacios a ir a ese punto. El otro caso es el que es casi una demanda, o sea, el de demanda inelástica, por eso es menor que 1. ¿Por qué? Porque la variación de un 1% en el precio, por ejemplo, me va a implicar una variación mucho más baja en las cantidades que yo demando. Una demanda elástica, por el contrario, es una demanda en la cual, si a mí me cambia un poco el precio, yo lo dejo de consumir y paso a consumir otra cosa. Es el caso más claro va a ser o sea, son casos en los cuales yo tengo sustitutos que son muy cercanos entre una cosa y otra. Entonces, ustedes salen a un bar y están viendo si se van a comprar un Campari o un Chinar y dependiendo del precio que les pongan van a decidir comprar uno u otro porque les da más o menos lo mismo entre uno y otro. Entonces, esa demanda va a ser bastante elástica. ¿Por qué? Porque yo les cambio un poco el precio y fíjense que la cantidad demandada cae mucho. Cae más que lo que cae el precio. Entonces, ahí hablamos de bienes que yo puedo, por ejemplo, bien como dice Luciano, bien puedo sustituir, o bien capaz que era un bien que no me daba mucha satisfacción, entonces digo, bueno, no importa, no lo consumo más y listo.
Y la elasticidad unitaria es un caso muy particular en el cual la relación entre lo que pasa, cambia el precio y cambia las cantidades consumidas es igual a 1. Lo normal es que nos encontremos entre demandas elásticas y demandas inelásticas. Bueno. No, la elasticidad unitaria es cuando la cantidad demandada varía en la misma cantidad que varía el precio. Por ejemplo, si se incrementa un 10% el precio, cae 10% la demanda. Si baja un 5% el precio, crece 5% la demanda. Es más bien un caso particular, no es que sea algo eh, tan relevante en sí mismo. Es cuando la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Fíjense que hablo de variaciones porcentuales y no de variaciones en cantidad. ¿Por qué? Pues si yo le estoy hablando de cuánto varían metros cúbicos de gas con precio, no tiene mucho sentido. Entonces, si les digo que se incrementa un 10% el precio del gas, bajaría el 10% el consumo. En definitiva, lo que encontramos es que terminamos gastando en total siempre lo mismo. Es decir, si yo destino 100 pesos a gas, voy a seguir destinando 100. Pero no hay mucho para destacar en una cuestión teórica como sí ocurre cuando una demanda es elástica o una demanda es inelástica, que ahí sí es más importante porque hablamos de bienes que cuando sube mucho el precio yo lo dejo de consumir y bienes que cuando, a pesar de que suba mucho el precio, yo lo voy a tener que seguir consumiendo. Entonces, es importante. Incluso ahora cuando vayamos a hablar de monopolios, vamos a ver que eso es algo importante. Si bien no vemos la fórmula de cómo se determinan los precios, nada de eso no se preocupe, Profe, sí va a estar. Sí, Candela. entonces en la básicamente no es que Se puede cortó ser mucho. reducir. No te entendí porque se cortó recién cuando hablabas. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. ¿En la demanda elástica se reduce o se sustituye por ser como ambas? Nosotros sabemos que se reduce las cantidades demandadas en una mayor proporción que el precio. Lo lógico podría ser que sea sustituido, pero también puede ser que simplemente no sea sustituido por nada. Capaz que yo lo que hacía era ir al cine. Y bueno, ahora la entrada de cine subió mucho y yo dejo de ir. Entonces, bueno, la variación porcentual de que dejé de ir es infinita, porque yo ya no vi nada. Las cantidades cayeron todas. Entonces, ahí no fue sustituido por otra cosa, sino que simplemente cayó la cantidad demandada, más que lo que se incrementó el precio. Lo importante es que como ejemplo nos resultan mucho más claros bienes que son de lujo, entre comillas, o bienes que son fácilmente sustituibles para que sean más elásticos. Mientras que las demandas que son inelásticas, podemos pensarlo en bienes que son difíciles de sustituir, como habían mencionado a los pañales, que por más que te suba mucho el precio, es probable que sigas comprando pañales. O medicamentos que vos no puedes bajar, es decir, que ciertos bienes que estás dispuesto a pagar mucho a pesar de que por las mismas cantidades. Básicamente es eso. Comúnmente puede ser porque los necesitemos muchos a esas unidades, o bien porque no las podemos sustituir, o el sustituto no es tan bueno. Ahora, vamos a ir pasando, si no nos demoramos tanto acá. Esta idea de cambios en la demanda y en las cantidades demandadas, básicamente es que entiendan que cuando hablamos cambios en las cantidades demandadas, nos movemos sobre una misma curva. Por ejemplo, cuando pasamos del precio 1 al precio 2 y nos movemos del punto A al punto B, lo que cambian son las cantidades demandadas. No es tan... o sea,
me encuentro frente a la misma curva de demanda, pero ante distintos precios demanda distinta cantidad. Ahora cuando lo que cambia es la demanda, es que cambió algunos de los otros factores, como por ejemplo el gusto, la coyuntura, la renta, etc. Este podría ser, por ejemplo, el caso del repelente que mencionaron hace un rato. ¿Qué pasó? Comúnmente podemos tener una curva como la vista de acá abajo, pero ahora como hay una invasión de mosquitos, están dispuestos a pagar precios superiores que los que pagaban antes por las mismas cantidades. Es decir, yo antes estaría dispuesto a pagar por una cantidad como Q1', un precio menor a P1, y ahora estoy dispuesto a pagar P1 que es mayor. Entonces, esa es la idea de que, es más que nada para que entiendan la diferencia entre cambio en las cantidades demandadas y cambio en la demanda. Coyuntura, Noelia, es algo es algo que está más atado a un momento en particular, como puede ser que haga mucho calor en invierno y entonces por eso demandes menos ropa de abrigo que la que demandabas antes. Es un hecho propio de ese momento y que no es replicable y que se espera que no ocurra después. Oferta, acá lo que nos encontramos es que lo que voy a tener es cuánto están dispuestos a pagar cada uno de los individuos. Perdón, me estaba leyendo el chat. Con respecto a la duda que había quedado de unitaria, es medio difícil conseguir un ejemplo porque es más un caso teórico del punto medio. No te mates mucho pensando en buscar un ejemplo, porque básicamente va a ser cuando los cambios en las cantidades demandadas son iguales a los cambios que ocurren en el precio. Es en el caso en el cual la elasticidad es igual a 1. Sería el punto intermedio entre la demanda inelástica, el cual es menor que 1, y la demanda elástica, que es mayor que 1. La elasticidad precio. Es para tener ese caso que es el punto medio. Pero por eso les decía que no tienen en sí mucha más riqueza teórica que el hecho de que se gasta siempre las mismas cantidades, las mismas sumas, digamos. La oferta lo que va a estar compuesta es por todos los productores de bienes y servicios. Y ahora bien, lo que nosotros suponemos es que, como mencionó hace un rato la ley de rendimientos decrecientes, lo que va a implicar es que yo cada vez producir una cantidad, una unidad más, a mí me implica mayores costos. Entonces, a medida que hay mayor precio, yo voy a estar dispuesto a ofrecer una mayor cantidad. Mientras que si el precio baja, voy a estar dispuesto a ofrecer unas menores cantidades que antes. Básicamente va por ese lado. No le entendí. ¿Cómo? No entendí. Que al incrementarse el precio, yo como productor voy a estar dispuesto a producir más cantidades y vender más. ¿Por qué no decía vender más antes? Bueno, eso probablemente sea porque a ese precio a mí no me resultaba rentable producir más. Tal vez porque tengo que pagar horas extras para producir más, entonces me sale más caro. Entonces decido que la única forma de que yo produzca más sea si me pagan más por ese bien. Sin embargo, si me pagan menos, yo probablemente esté dispuesto a, por un precio más bajo, a vender menos cantidades que las que vendería. En definitiva, esto es como la contraparte de que, ¿qué es lo que quiere hacer? Nosotros decíamos que un demandante lo que buscaba era maximizar su bienestar. ¿Qué es lo que quiere hacer un productor? Maximizar sus ingresos, sus recursos. Exacto. Aumentar la ganancia, aumentar ventas. Lo que va a intentar es maximizar su rentabilidad, lo cual no necesariamente tiene que ver con maximizar las cantidades vendidas. Porque Mejorar su capital. Como hemos mencionado, por la ley de los rendimientos decrecientes, a mí puede ser que producir una unidad más cada vez me sea un costo más caro. Y ahora, si vos me vas a pagar lo mismo, yo no me voy a esforzar tanto para producir una unidad más. Vamos a pensarlo como
si nosotros fuéramos el propio productor y seamos unipersonal. Si lo que yo hago es vender camisas y yo me dedico a coser las camisas y a armarlas, si a mí no me ofrecen mucho, yo no me voy a quedar sin dormir por coser camisas, porque me implica un sacrificio muy alto. Entonces, bueno, cierto precio yo hago una cierta cantidad. Ahora, si fuera muy alto el precio, bueno, yo estaría dispuesto a pagar una mayor cantidad. No es demanda Profe, unitaria, sino que es la elasticidad precio unitaria, Juania. profe, Sí. una consulta. Ahí en el ejemplo que usted dio recién de las camisas, por ejemplo, si es un emprendedor que necesita imponer una marca, ¿cómo sería ahí? Porque si yo fuese emprendedora de camisas, no sé, estaría todo el día cosiendo para decir, bueno, contra más camisas hago, más vendo. Bueno, pero vos también, No sé si me vos también entendió a lo tenés que fui. un valor, cierto valor a tu tiempo. Y si yo te pago muy poco las Sí, camisas, por más que quieras pensar en colocar la marca y todo, vas a valorar hacer otras cosas, que te va a llevar a que no estés dispuesta a seguir incrementando la cantidad de camisas a ese precio. Tal vez porque ya dado un sí, tiempo, incluso para producir más, te has de contratar a otra persona. Y bueno, ahí tal cual. ves, bueno, el costo volvió a subir. Y encima Sí, pensá que vos tenés una sola máquina, entonces tampoco es que vas a poder hacer el doble de camisa. Por eso es lo de la sí. renta. Entonces, es por eso que encontramos que a mayor precio están dispuestos a producir más y a menor precio están dispuestos a producir menos. Ahora le entendí, gracias. Es esa la idea. Disculpe, Y de profesor, vuelta, con el acá lo que ejemplo que, estamos viendo disculpe, es profesor, con el ejemplo que acaban de dar de sí, las camisas, si bien es cierto que necesita mayor producción para la venta, pero si yo recién me estoy iniciando en el negocio, esa cantidad que tengo, por más que sea ínfima en cuanto a la cantidad de la producción, la vendo a menor precio para obtener una mayor venta. No, no, a mi punto no entraría en ninguna de esas dos opciones. ¿Puedo estar errado? ¿Puede ser? Seguramente que sí, pero no, lo entiendo de esa manera. es que hay algo a tener en cuenta, es que ahora cuando veamos competencia Ahí perfecta, está diciendo que es lo que llevo al mercado, y si yo produzco, lo vendo a menor precio como para darme a conocer, lo voy a vender a menor precio, voy a vender esa producción y está no bien. Pero vamos entraría a en ninguna. suponer algo importante, Ariel, que es en el caso que ahora estamos viendo, que vamos a ver bien que es competencia perfecta, que es que en realidad el que compra camisas no le interesa si las hace Ariel, si las hago yo o si las hace un chino. Es exactamente lo mismo. Entonces vos vender a un menor precio, lo único que lleva es a que vos ganes menos plata que la que podrías ganar. Después vamos a ver que esa es la característica que tiene producto homogéneo. Pero eso no tiene que ver con el tema del valor costo, calidad, precio. Eso lo que estamos viendo ahora es, a regla general, cómo es lo que está dispuesto. De todas formas, no cambia de que yo a precio bajo voy a estar dispuesto a ofrecer poco y a un precio alto voy a estar dispuesto a ofrecer más. Claro, pero si usted hace camisas de tela arpillera, no va a ser lo mismo que si hace camisas de seda. No va a tener el mismo precio y el mismo costo, ni la misma demanda. No, pero no Lo va a que pasa es que en ser... un punto también él tiene razón, porque contra más camisas yo quiera hacer, primero no me va a dar el tiempo, no me va a dar el físico, voy a tener que contratar a alguien, voy a tener que necesitar más máquinas y eso me lleva a tener un costo más y voy a tener que aumentar el precio de la camisa. Y ahí es donde no voy a poder vender al aumentarla, porque mi propia necesidad de seguir produciendo va a hacer que yo tenga que aumentar el costo de la camisa, ¿o no? Y incluso es una situación muy común si ustedes conocen gente que tenga pymes, que es que existe una restricción grande al momento de seguir creciendo dependiendo del precio que les des. Y hay gente que tiene la posibilidad de vender más y decide no vender más porque no le convenga. Sí, Entonces, porque Un la pyme ejemplo, en una no sé, camisa no se hace sola, necesitas gente que te ayude a coser y esa gente bueno, gratis no te trabaja, te tenés que pagar, y ahí empezás a ver qué precio te tal conviene cual. estar o no estar. De todas formas, siempre lo que estamos viendo son abstracciones. Si bien tratamos con ejemplos
para que sea. Lo importante es que a regla general nosotros sabemos que a mayor precio voy a estar dispuesto a ofrecer mayor cantidad y a un menor precio una menor cantidad. Si quieren, lo ¿Eso podemos vendría a ser tomar como el caso la de... especulación de mercado? ¿Cómo? ¿Eso no vendría a ser el menor precio, menor cantidad por el tema de la oferta y demanda en los mercados? Ahora estamos viendo particularmente la oferta. Ah. Que antes habíamos estado viendo que nosotros como consumidores, a mayor precio, buscábamos demandar menos, porque el sacrificio era más alto, y la utilidad que nos daba el bien era la misma, mientras que a la oferta, mayor precio, está dispuesta a producir más. ¿Por qué? Porque lo que para el consumidor es un sacrificio, para la oferta es una recompensa. Entonces está dispuesto a producir más, que le cueste más, dado que el precio es más alto. De hecho, profe, ¿no es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno va a comprar, se enteran que van a subir la mercadería o cosas así, va a subir en una semana, vas al súper y no hay nada? Y después de esa semana se llenan las góndolas con todo el aumento. ¿No es un poco lo que pasa con los productores? Porque les conviene, justamente, es más, mucho más si produjeron o como se diga, antes de ese aumento. Les conviene después. eh, es como una estrategia también, es como lo que decía el compañero. Es una estrategia, o sea, vos podés decir, sí, lo pongo a menor precio, vas a salir perdiendo, capaz te haces conocido, pero cuando aumentes los precios no sé qué tanto te va a convenir. Entonces son estrategias, yo creo que son estrategias de la oferta. Por eso, de todas formas, en tu caso, ejemplo, Profesor, ya metiste una dificultad más, que es el caso de que exista variación de precios. Nosotros acá vamos a suponer que no hay inflación. ¿Sí, Celeste? sí, discúlpeme porque justo nos desconcentramos todos, sabe que no sé si este chico puede entrar o no, disculpen que pare la clase al Zoom, porque estaba Jason, este chico que está acusado en la facultad, estaba conectado al Zoom. Eh, no, Entró y se desconectó, le aviso, discúlpeme que pare la clase, pero están todos mis compañeros, me di cuenta por el grupo que tenemos. no, la verdad es Pero que él puede no. hacer virtual también. Él no es que presencial no puede hacer, pero puede hacer virtual. Igual va más allá de eso, si las compañeras no se sienten seguras para estar en el Zoom porque el chico este puede estar viendo, está bueno avisar. Está bien. Igual, Celeste, tengo abierto no tenga la sala de espera y no se de caso. Igual están Sí, sí, diciendo que era igual se salió porque nosotros tenemos la captura y discúlpeme, o sea, no sé si este chico puede estudiar o no, pero la mayoría de las mujeres no, tengo mis compañeras que se sintieron incómodas también y yo me atreví a hablar, ¿sí? Así que Bueno, eso nada más, disculpe. No, no. no puede estar en el Zoom, porque a él lo echaron de la universidad. No puede estar en el Zoom ni en clases de ¿cómo se llama? O sea, no puede estar en esta clase ni en ninguna clase, a él lo echaron de la facultad. Yo creo que Más haber sido después de más todo lo cerca que hizo. un chiste de mal gusto de alguno de alguien, porque están diciendo que no era ni siquiera mente alumno de algo así. En principio igual, Profesor, no vamos a darle eh, más entidad si fue un chiste. con el tema de la oferta que usted explicaba, ¿no tendríamos que verlo que es en un momento único y no es que que podemos ver tantas variables, que si No, sube, algo que estamos teniendo en cuenta ahora sí es que cuánto yo voy a ofrecer en cierto periodo de tiempo. Es cierto que el plazo que estoy considerando está limitado, no considero que es demasiado largo. Después vamos a ver que hay algunas cuestiones en particular, pero el tiempo que vamos a tener en cuenta es como de mediano plazo. Y es por eso que supongo que el precio tanto puede ir cambiando, porque supongo que, por ejemplo, tengo un Basta, factor que sea fijo. Voy a silenciar de vuelta a todos así, porque quedan algunos abiertos. Si quieren hablar, igual ábranlos, pero para no haya ruido. En definitiva, entonces, la producción va a estar vinculada en cuánto me cuesta hacer,
y cuánto me cuesta hacer está dependiendo de la tecnología que tenga. Y además podría estar el caso de estrategias, como mencionó Ariel. No obstante, cuando nosotros evaluamos la curva de oferta, vamos a hacer de la misma forma que hacíamos ceteris paribus para la demanda y solamente teníamos en cuenta cuánto variaba con respecto al precio del propio evento. Acá hacemos lo mismo y vemos cuánto cambia con respecto al precio del propio evento. Entonces podríamos tener el caso en el cual tenemos acá un productor O y un productor X y un productor Y, que a distintos precios del bien Z ofrecen distintas cantidades. Y que vemos que a un precio bajo de 100 ofrecen 75, mientras que a un precio muy alto ofrecen 182. La idea justamente es que a mayor precio, ¿yo qué hago? Demando más. La F significa que la oferta está en función, es decir, que depende de el precio, los costos, la tecnología y la eficiencia, y la estrategia que haga el productor. Pero cuando aumenta el precio, ¿no disminuye la demanda? Pero yo como oferente, eso en principio no me interesaría. Ah, porque usted compra para vender, compra por cantidad para vender. O yo produzco para venderlas. Pero yo, lo que es muy probable, que yo me enfrente a un precio que no pueda cambiar, probablemente. Entonces, vamos a ver que después hay ciertos casos en los cuales que sí. Pero en principio podríamos decir que el precio que yo perciba va a ser el precio que me paguen. Si de golpe encuentro que hay mucha gente que está dispuesta a pagar, bueno, voy a estar dispuesto a producir. Hace un tiempo, bueno, ahí mencionaron el caso de los barbijos. Bueno, como los precios de los barbijos se habían disparado, había gente que estaba cosiendo barbijos por todos lados hace unos años. Y vendían barbijos por cualquier lado. ¿Por qué? Porque el precio era alto. Cuando el precio bajó y ya no había demanda de eso, ya nadie se puso a producir barbijos y no competían tanto. Lo que nosotros vamos a ver, Franco, es que va a haber un precio en el mercado que va a ser cuando la demanda y la oferta se igualen. Ahora estamos viéndolos por separado. Este es el caso de una función de oferta planteado en términos de las cantidades en función del precio. Vemos que si sube el precio, subirían las cantidades. No nos vamos a detener mucho acá. Pero sí tendríamos esta curva de oferta que a mayor precio, vemos que si pasamos de P2 a P1, las cantidades se incrementan de Q1 a Q2. Es decir, que yo estoy dispuesto a vender más bienes a un mayor precio. Probablemente asumiendo costos más altos. En el caso de la oferta, también tenemos una elasticidad. Y acá va a depender de nuestra capacidad que tengamos, o cuáles son los costos para modificar las cantidades que ofrecemos. Yo les doy un ejemplo. Vamos a suponer, ustedes vieron que nosotros podemos hablar de corto plazo, largo plazo, y podemos tener lo que se llama plazo de mercado. Plazo de mercado es un instante. Es cuando ni siquiera se pueden variar las cantidades que se ofrecen, son las que están. Vamos a suponer que ustedes pescaron y van ahora a la plaza y van a vender, volvemos a nuestro mundo medieval en el cual llevamos los bienes de un lugar a otro, los vendíamos en la plaza del pueblo. Ahora, ¿a qué precio voy a estar? Si a mí el precio subiera mucho, ¿yo podría incrementar las cantidades que ofrezco para vender? No, porque la demanda va a ser menor. A mayor precio, menor demanda. En principio yo la demanda no la estoy viendo todavía. Lo que yo sé es que ya pesqué los pescados y estoy en la plaza. Yo creo que sí. Y si la gente me ofrece mucha más plata, yo no puedo ir a pescar más pescados para traerlos a la plaza porque ya estoy ahí. En principio yo no puedo, en este plazo muy corto, yo no podría cambiar las cantidades que ofrezco. Ahora lo llamo un caso más general, ven que pongo en el caso más extremo. Es decir, que por más que a mí me subieran mucho el precio, yo no podía incrementar las cantidades.
Entonces vemos que la variación porcentual sería baja. Y a la vez, si yo tengo los pescados y no tengo frío para conservarlos, si a mí me ofrecen un precio muy bajo, ¿yo qué voy a hacer con los pescados? Los va a vender antes que se les ¿Los pudran. vendés? Ah, me dará lástima, pero en vez de perder todo, prefiero vender el pescado a un precio menor. Profe, Sí, ¿se puede relacionar también cuando en los comercios un producto no es muy vendido, entonces tienen que bajar el precio para que no quede ahí como clavado en el mercado, digamos, o no? puede ser que O como cuando se le está gerente por... sí esté dispuesto en un momento a vender esas cantidades a pesar de lo que sea. También puede ser en el caso cuando yo lo que tengo es la producción de algo atado a un recurso natural, por ejemplo. El recurso natural es finito, ¿O de un vencimiento? o algo que se pueda vencer. En el caso de la inelástica de Facundo, serían casos en los Profesor, cuales yo estoy dispuesto puede a vender, o sea, por más que el precio suba o baja, yo más o menos vendo las mismas cantidades. Podría ser caso, por ejemplo, de si yo lo que tengo es un campo, en el cual agarré, sembré, cultivé, hice todas las tareas, y al momento en que lo voy a vender, vamos a suponer que no lo vendí antes, el precio es el que es. Por más que el precio sea muy alto, yo probablemente no pueda vender más de lo que tengo porque es lo que produje. Y si el precio es muy bajo, yo tampoco probablemente pueda guardarme toda la cosecha, porque necesito cubrir los costos, todo. Entonces, es probable que yo termine vendiendo más o menos la misma cantidad a pesar del precio que tenga. Entonces, ese caso sería una oferta que es inelástica, que sea en este plazo de periodo que vemos. Una oferta muy Profesor, elástica. ¿qué es lo que pasaba o pasaría en nuestra zona con la cosecha de la manzana? Si es descontando el frío, las cámaras y todo eso, suponiendo cómo empezó a venderse la manzana. En el corto plazo iba pasando eso. Por eso, en general, nosotros vemos cosas en el corto plazo. Porque qué pasó en el largo plazo, como negocio no da, se ha desmontado mucho de las chacras que había. Entonces ahí sí bajaron las cantidades. Pero ya estamos hablando de largo plazo en el cual podemos modificar las cantidades de chacras que tengo. Nosotros vamos a limitarnos a un mediano plazo en el cual ya la chacra la tengo. El caso que estábamos viendo, Fernando, sería inelástico. Inelástico es cuando las cantidades no varían mucho a pesar del precio. Tanto en la oferta, o sea, cuando hablamos de demanda, hablábamos de que yo no cambiaba mucho mi demanda cuando cambia el precio. Y en el caso de la oferta es lo mismo, es que yo no puedo cambiar mucho la oferta de bienes cuando cambia el precio. Por el contrario, una oferta muy elástica es una oferta de algo que cuando cambia el precio, cambia mucho la cantidad ofrecida. Sería el caso, por ejemplo, de la producción de barbijos, que como el precio fue alto, hubo un montón de gente que salió a vender y cuando el precio bajó, nadie más produjo. Entonces la cantidad cayó mucho. Entonces, eso sería. La idea de que una oferta elástica es que varía mucho las cantidades ofrecidas por el precio, mientras que una oferta inelástica, yo estaría dispuesto a vender las mismas cantidades a pesar de que el precio sea bajo, o las mismas cantidades a pesar de que el precio sea muy alto. Y de vuelta, la elasticidad unitaria es el caso particular en que es igual a 1. Esto es igual a lo que hablamos otra vez de qué pasa cuando hay cambios en la oferta y cambios en las cantidades ofrecidas. Nos movíamos sobre la curva de oferta. Inelástica sería que aumenta el precio y las cantidades varían en menor proporción. Y elástica es cuando varía el precio y las cantidades varían en mayor proporción. Por ejemplo, si los precios suben un 10%, yo estoy dispuesto a vender el doble de lo que vendía antes. Ahí sería muy elástico. Ahora, un caso inelástico sería que los precios se dupliquen y yo sigo vendiendo la misma cantidad. Eso sería muy inelástico. En el caso de esta curva, lo que hablábamos es que si nos movíamos sobre la curva de oferta, hablábamos de cambios en las cantidades ofrecidas, y cuando lo que se desplazaba era la curva de oferta entera, hablábamos de cambios en la oferta.
Por eso hablamos de un cambio del punto B a la va a ser cambio en cantidades, y un cambio de B a W sería cambio en oferta. Y la unitaria sería en el caso de que los precios si los precios cambian 10%, las cantidades también cambian 10%. Sería cuando varían en la misma proporción las cantidades que los precios. Fíjense que mientras que en el otro caso nuestro signo de la elasticidad era negativo, ¿por qué? Porque a mayor precio yo demando menos. En este caso el signo es positivo. ¿Por qué? Porque yo a mayor precio ofrezco más. Tengan en cuenta eso. Y finalmente lo que tenemos es que cuando se encuentran la oferta y la demanda de mercado, vamos a llegar a lo que es un equilibrio en el mercado en el cual a determinado precio, tanto los oferentes están dispuestos a vender las mismas cantidades como los demandantes a comprar esas cantidades a ese precio. En este caso del ejemplo, era que a 300 pesos, tanto el mercado demandaba 147 unidades, como los oferentes, los oferentes buscaban ofrecer 147 unidades, como los demandantes buscaban comprar estas 147. Recuerden que estas 147 estaban explicadas por la producción de 82 unidades por el productor X y 65 por el productor Y, y a la vez que eran demandadas en 88 por la señora Y y en 59 por el señor X. Si recuerden que cuando hablamos del equilibrio de mercado, hablamos de toda la demanda de todos los individuos y toda la oferta de todas las empresas. ¿Qué ocurriría si no estábamos en equilibrio? ¿Qué pasa si tenemos un precio como el A, que es más alto que el de equilibrio? ¿Qué ocurre en esta situación? Tenemos pérdidas. A un Tenemos precio pérdidas de... a un precio de 400, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Los oferentes quieren vender más cantidades que la que demandan los demandantes, los consumidores. Ahora bien, ¿qué ocurre? El oferente sale a vender y se encuentra con que no está vendiendo todas las cantidades que quiere. Hay una cantidad, expresada por esta brecha que está acá, que es lo que nosotros llamamos exceso de oferta. Como exceso de oferta, si tiene el precio re alto. La oferta no Claro. tiene que ver con que yo le dé mayor posibilidades al otro que me compre el producto. No, porque no hablamos de oferta en cuanto a que yo saco promociones, sino a la oferta de los bienes que yo busco vender. Se llama exceso de oferta porque las cantidades ofertadas son mayores a las cantidades demandadas. Entonces, Sería en la este cantidad que punto, yo llevo al mercado para tener la posibilidad de poder venderlo. claro, pero resulta que salí a venderlo y no lo estoy vendiendo. Vemos que esta cantidad de acá no se vende. En el caso, el exceso, profesor, de los barbijos que nos quedaron y ya no se llegó un punto que no se vendían y nos quedaron ahí en Bueno, en ese caso entonces la alternativa, la lógica sería que yo lo que hago es, como yo no puedo vender un bien, o sea, yo si quiero vender un bien, por más que sea un precio alto, pero nadie me lo compra, la verdad que estoy perdiendo la plata del bien que no vendo. Entonces la alternativa es vender un precio menor. ¿Qué pasa cuando baja el precio? Yo estoy dispuesto a vender menos cantidades a un precio más bajo, y a la vez los demandantes están dispuestos a comprar más cantidades. Entonces, estas disminuciones en el precio llevan a un equilibrio como en el cual este exceso de oferta desaparece. O sea que aumenta la demanda. Aumentan las cantidades demandadas porque el precio es más bajo y disminuyen las cantidades ofertadas porque también el precio es más bajo, hasta el punto de equilibrio. ¿Qué pasa en un punto como P2? En P2 yo estoy dispuesto a vender, el mercado, una cantidad como 1. Sin embargo,
el mercado demanda una cantidad como Q2, que vemos que demanda mucho más bienes de los que está. Acá lo que ocurre es lo que nosotros vamos a llamar que hay un exceso de demanda. A este precio se demandan más bienes. Lo que tendríamos sería que de golpe queremos ir a comprar y no hay nada en el supermercado. ¿Por qué? Porque está muy barato, entonces tuviéramos desabastecimiento. Se busca comprar más de un bien de lo que está dispuesto a ofertar. ¿Cómo se solucionaría eso? Con incrementos de precios hasta el nivel de equilibrio en el cual a mayor precio están dispuestos a producir más bienes y a la vez el mayor precio lleva a que yo esté dispuesto a demandar menos. ¿Hasta qué? Hasta este punto de equilibrio en el cual la oferta y la demanda se termina igualando. Fíjense que acá ya sí vemos de manera simultánea la oferta y la demanda dentro de el mercado y cómo esto lleva a un punto de equilibrio. Recuerden que tanto esta demanda como esta oferta está compuesta por muchos oferentes y muchos demandantes. El equilibrio sería el punto E, exactamente antes. El punto E, la oferta y la demanda buscan vender y consumir las mismas cantidades que tengan. La diferencia entre elástica y unitaria, entre una elasticidad precio de oferta o elasticidad precio-demanda, cuando es elástica es que la variación es mayor en las cantidades que en los precios. Por ejemplo, si cambia en 20% el precio, subiendo, yo voy a estar dispuesto a vender un 40% más. Ahí tendría una elasticidad de 2. ¿Por qué? Porque se incrementa en 40 las cantidades que vendería ante un cambio en los precios de 20%. Entonces, ahí sería de 2. En el caso de la demanda sería que ante un cambio del 20%, yo disminuya, por ejemplo, mi consumo en un 40%. ¿Por qué? Porque yo disminuí mi consumo en unas cantidades mucho más altas de lo que varió el precio. Entonces ahí tengo el caso de una demanda, una elasticidad de demanda elástica. Ahora bien, cuando es unitaria, lo que significa es que si se incrementan en 10% los precios, yo como oferente estoy dispuesto a incrementar 10% las cantidades vendidas. Y en el caso de la demanda, si se incrementaran un 10% los precios, yo estaría dispuesto a bajar mi consumo en un 10%. Básicamente es que en esta ecuación que veíamos acá, la variación porcentual del precio sea igual a la variación del porcentual en la cantidad ofrecida o en la cantidad demandada. Y por eso nos da igual a 1. Pues yo digo que es más una cuestión teórica que da, pero que no es necesariamente el que tiene mayor riqueza teórica porque no nos dice mucho. Los otros dos sí son casos más interesantes para analizar. Bueno, y acá después resuelve una ecuación de cómo daría acá no nos vamos a meter, así no perdemos tiempo. Ahora lo que vamos a ver, bastante a los ponchazos, así que puede ser que el lunes que viene lo repasen un poco con Caro, es las estructuras de mercado. Segundo que presento esto. Compartir. Mercado y estructuras de mercados. Perfecto, ahí están todos viendo la presentación. Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, Sí, profe. ahora lo que vamos a ver, y si acá me ponían ejemplos palpables, ahora van a tener muchos más para ver, es que en realidad lo que tenemos es que cada uno de
esta oferta, esta demanda, se desarrollan de manera distinta dependiendo de las distintas estructuras de mercado que vamos teniendo. ¿Esto qué tiene que ver? Que ustedes, ¿qué ocurre? En el caso de que mencionamos que Ariel iba a vender sus camisas, ¿por qué creen que yo les dije que en realidad a nadie le importa quién hace las camisas? Para que ocurra eso, lo que tiene que pasar es que en realidad haya mucha gente que produce camisas. Entonces, realmente, por más que yo salga a vender todas las camisas que pueda, el precio no va a cambiar. Porque el precio es muy chiquito. A la vez, si yo salgo a comprar camisas, ¿cambia el precio de mercado? Si yo salgo a comprar muchas camisas, ¿el precio sube? No. No. No, la verdad es que soy muy chico yo para poder afectar el precio. Algo que sí le toma a Ariel, que es probable que él haga unas camisas divinas, y eso podría ser una diferenciación y que yo esté dispuesto a pagar más o menos. Pero ¿qué pasa? En el caso de lo que vamos a ver ahora, es algo importante tener en cuenta si lo que yo voy a poder hacer es diferenciar los productos o no. En un principio lo que podríamos hacer esta clasificación, que nos vamos a basar básicamente en lo que ocurre cuando varían la cantidad de oferentes y no tanto en la cantidad de demandantes, pero los vamos a presentar todos ahora. Y es en el caso de que, si ustedes ven, en este cuadro, en el segmento de arriba, lo que acá tengo es cuántos oferentes hay, es decir, si yo tengo muchos oferentes, pocos oferentes o tengo uno solo, y cuántos demandantes hay, si tengo muchos demandantes, pocos o uno solo. Si tengo muchos oferentes y muchos demandantes, es el caso en el cual yo voy a vender una camisa en este mercado de camisas que está compuesto por millones de demandantes y millones de oferentes. Entonces, es lo que va a estar dentro de lo que caracterizamos como competencia perfecta. Es el caso en el cual nosotros no tenemos un poder real para poder fijar precio o para diferenciar, porque la verdad es que si yo salgo a vender, cualquier persona está dispuesto, estaría interesado en comprar tanto mi producto como el de al lado, sin interesarle mucho la diferencia, porque a los ojos de él es exactamente lo mismo. Entonces, no hay tanto. Y a la vez yo soy suficientemente chico como para no poder cambiar en las cantidades que se ofrecen. Yo no puedo inundar el mercado de camisas para que baje el precio, u ofrecer muchísimas camisas a un precio muy bajo para fundir a mis competidores. Si yo ofrezco un precio muy bajo, lo más probable es que lo que pase es que pierda rentabilidad. Y vamos a suponer que mi objetivo es maximizar la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando hay pocos oferentes? Bueno, lo que tenemos es las características de un oligopolio. Vamos a ver que un oligopolio puede ser que se resuelva de cierta manera, que se pongan de acuerdo los productores o se cartelicen, como es por ejemplo el caso caso más común es el de la OPEP, básicamente porque es muy difícil mantener un cártel o una situación cartelizada. Vamos a ver que porque hay muchos incentivos a salirse. Y el caso en el cual yo tengo un solo oferente es el caso de un monopolio, que me enfrento además con muchos demandantes. Un caso típico de monopolio, por ejemplo, es el caso de el suministro de electricidad. Ustedes para tener electricidad van a poder comprarle a Edersa, a Calf, a EPEN, entonces desde donde otro lugar me están viendo que tendrán alguna distribuidora de energía eléctrica. Pero lo que yo voy a tener es un monopolio de ese bien. ¿Qué pasa cuando lo que tengo es por el lado de la demanda? Vamos a suponer que ustedes ahora son muchos que hacen camisas
pero yo soy el único que usa camisas. Bueno, si yo soy el único, yo tengo poder al ser el único comprador. Vamos a poner un caso menos extraño, si no se me enojan con los ejemplos. Vamos a suponer que yo no les dejo exportar petróleo, ustedes son productores de petróleo, y solamente está YPF que refina crudo. Bueno, la verdad es que la única alternativa que tienen ustedes de vender el petróleo es vendérselo YPF, que va a tener poder de fijarles un precio bajo, porque ustedes si no, no se lo podrían vender a nadie. Obviamente yo no podría fijar un precio de cero, porque un precio de cero ustedes no producen. Entonces, ven que el objetivo es en cierta forma quedarse con parte de el bienestar que tiene el otro, ya sea como un monopolio, haciendo que estén dispuestos a pagar más de lo que pagarían en una situación de competencia, o de un monopsonio dispuestos a que tengan que vender a un precio menor. Un oligopsonio sería, por ejemplo, en el mismo caso, pero que lo que yo tenga sea, también produzco petróleo, son muchas empresas que producen petróleo, pero solamente compran YPF para el Shell. Bueno, en ese caso, ellos pueden ponerse de acuerdo para ver qué precio fijar. Vamos a ver qué bien podría estar el incentivo de uno ofrecer un precio más alto y quedarse con todo el petróleo y que los otros no puedan. No obstante, ahora vamos a ver este ejemplo, es lo mismo, pero ordenadito. Sí, es que en realidad las estructuras de mercado no están ligadas solo a empresas, pero vamos a hacer el énfasis nosotros en la oferta. ¿Por qué? Porque vamos a tener dentro de las estructuras de mercado, me queda medio chiquito el gráfico, pero va acá en pantalla grande se ve mejor. Uno de los casos es competencia perfecta, y después tenemos todos los casos de competencias imperfectas. Por el lado de la oferta tenemos casos de monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Por el lado de la demanda tenemos monopsonio y oligopsonio. Y bueno, después tenemos combinaciones de ellos. Nosotros solamente nos vamos a focalizar en la competencia perfecta y en monopolio, oligopsonio y competencia monopolística. Por el lado de la demanda, la verdad es que son casos bastante más atípicos, entonces no le vamos a prestar mayor atención, vamos a focalizarnos en esto. Sobre todo porque vamos a ver en una clase, no es que se desarrolle demasiado. El primer caso, digamos, era la competencia perfecta. En el caso de competencia perfecta, bueno, este es el caso, es la estructura ideal para las ventajas del sistema capitalista, porque en realidad la libertad económica y la competencia lo que nos lleva a nosotros es una maximización del bienestar social que tengamos. Es decir, que se producen la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que exista competencia perfecta? Libre y completa concurrencia. ¿Qué significa eso? De que en realidad cualquier persona debe poder entrar o salir del mercado y deben ser muchos factores. Tiene que haber una atomización dentro de la oferta y la demanda. Esto implica que nadie en realidad pueda fijar el precio de los bienes. Es decir, si bien vamos a encontrarnos que en el mercado tanto la curva de oferta y la curva de demanda van a tener sus pendientes positivas y negativas como vimos, nosotros como individuos nos vamos a enfrentar a un precio fijo. Es decir, yo voy a la panadería y lo que tengo es que el kilo de pan vale 1.000 pesos. Bueno, yo me puedo llevar un kilo de pan a 1.000 pesos o 40 kilos de pan a 1.000 pesos. Y es el mismo precio. Acá hay algo importante que se tiene que dar, que es que para empezar la información tiene que ser perfecta y no tienen que existir costos en la información. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el precio que tienen todos los bienes a la vez. Yo no soy consciente de cuánto vale el pan en cada uno de los lugares. ¿Lo puedo saber? Sí.
pero me es costoso. No, Voy a tener que ir a cada panadería, voy a tener que o llamar o hacer bien, tener que asumir un costo. Entonces no es información perfecta. Algo que ayudó con esto es el desarrollo, por ejemplo, del e-commerce. El hecho de que yo pueda sentarme en mi casa y ver cuánto sale el repuesto de algo, por ejemplo, bueno, me lleva a que tenga más, mi información sea más barata y sea más consciente. Probablemente antes, si yo tenía que comprar un repuesto, iba a un lugar, me decían un precio y bueno, capaz que lo pagaba y no era el precio que había. Ahora, si alguien quiere poner un precio más alto, es más difícil porque a través de Internet la información es más barata. Entonces, nos acercamos un poquito más a eso porque al bajarse los costos de información. Pero sí es muy importante que haya muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, que vamos a tener un máximo grado de eficiencia en cuanto a que se produce la mayor cantidad posible al menor precio posible. Socialmente se obtiene el mayor nivel de bienestar. ¿Por qué? Porque todos los demandantes compran la mayor cantidad que ellos querían y a la vez los oferentes buscan vender la mayor cantidad. Y se establece esto que los beneficios y los costos sociales son iguales a los beneficios y costos privados. Vamos a ver que esto tiene que ver con la idea de externalidades. El comportamiento, vamos a ver que está basado básicamente en los mismos conceptos que estamos viendo hasta siempre, que es que cada uno lo que busca es maximizar su bienestar y lo busca hacer de manera racional, ya sea como productor o como consumidor. Yo no busco regalarle nada a nadie, sino busco estar de la mejor forma posible. Sí, sería competencia, pero lo que yo requiero es que el mercado tenga ciertas características para obtener el mayor bienestar posible. Porque vamos a ver que ahí puede haber ciertas imperfecciones que me lleva a que, dejando competencia de libre mercado, no necesariamente se obtenga el mejor bienestar. ¿Qué es lo que ocurre en competencia? ¿A qué se enfrentan estos empresarios y estos consumidores como individuos? Bueno, si bien, y acá me quedó una D en consumidor, abajo es una O, entonces los voy a corregir después en el gráfico. Cuando se lo suba al PPT va a haber una corrección acá. Esto es una O, que sea O. Bueno. Los empresarios y los consumidores, cuando van al mercado, como son tantos oferentes y tantos demandantes, yo cuando voy como empresa, yo lo que me encuentro es una demanda que para mi caso puede ser infinita al mismo precio. Sería en el caso en lo que yo lo que hago es que vendo, vamos a suponer, trigo o soja, y lo que le hago es exportarla, es venderla al mercado mundial. Y la verdad yo no tengo incentivo para cuando voy a vender a Rusia o a Europa, donde sea, venderles un precio menor que el de mercado. Porque sí, si yo vendo un precio menor me van a comprar todo. Pero si lo vendía al precio de mercado me van a comprar todo también. Entonces yo lo que me enfrento es a una demanda como empresario en el cual están dispuestos a comprarme todas las cantidades que quieran, pero a un precio único. Si yo vendo un precio más bajo, me van a comprar todo, pero pierdo plata para vender un precio más caro. ¿Y qué pasa si yo quiero vender un precio más alto que P asterisco? va a tener menor cantidad de ventas. Y ten en cuenta que el menor va a ser muchísimo menor, porque en realidad no voy a vender nada. A un precio más alto, yo como individuo, Si es no un me- producto único, no le va a variar mucho la venta. nadie va a estar interesado en comprarlo. Vamos a suponer que yo salgo a vender la soja. Y yo fui a China y los chinos me dicen,
No, a $700 la tonelada no te compro nada. Si la puedo comprar a Chicago a 600. Si me la vendés a 600, bárbaro. A un precio más alto de 600 no te compro nada porque hay, no vamos a decir infinitos, pero suficientes oferentes que están dispuestos a vender ese precio que hacen que no me quieran comprar a mí si yo le vendo un precio más caro. Entonces, en competencia perfecta, yo en realidad no tengo ningún poder sobre el precio como oferente. Yo no puedo ofrecer un precio distinto al que que está establecido en el mercado. ¿Por qué? Porque que yo venda más o menos no mueve esta curva de oferta, porque soy muy chiquito. Entonces, la verdad tiene sentido. Y si el precio era 600, Facundo, en realidad a mí tampoco ni siquiera me vendría a vender a 599, porque estoy perdiendo $1 por tonelada en vano, porque el chino me iba a comprar 600 igual. Porque si no me compra a mí a 600, le tendrá que comprar a Chicago o a Brasil a 600. Entonces, no le, Profe, no le cambia. profe, y entonces, cómo se es la competencia en ese tipo de mercados donde no puedes competir porque hay muchísimos oferentes y no tenés poder para poner el precio a tu producto? Bueno, es divertido el hecho de que el mercado que nosotros llamamos competencia perfecta va a ser el que menos, por decir así, se maten entre los vendedores o los consumidores. Vos lo que vas a hacer, en realidad, es vender todo hasta el punto en que te deje dar rentabilidad. Vos a este precio vas a salir a vender todo lo que tengas hasta que tenga sentido. Por ejemplo, si vos tenés, vamos a hablar del caso de que tuvieras una chacra. Bueno, vos vas a vender toda tu producción a ese valor. Si el precio fuera más alto, podés pensar en asumir un costo mayor y, no sé, tener más frío, incrementar las tareas para tener mayor producción, o cosas de ese estilo. Pero la verdad es que el precio es el que ya es el que está dado. Vos no podés terminar cambiando mucho las cantidades. Es lo que nosotros vamos a llamar que son tanto los empresarios individuales como los consumidores individuales, son precios aceptantes. Esto básicamente es porque no tienen poder para modificar el nivel de precios. ¿Por qué? Porque son muy chicos. Es decir, si yo lo que tenía era una chacra y el precio es muy bajo y digo, bueno, no vendo nada, la verdad es que yo deje de vender peras no va a afectar el precio internacional de la pera. No cambia nada. No cambia de que si el precio bajara por algo, bueno, puede ser que millones de productores cierran y ahí sí va a haber un efecto. Pero en principio eh, no va a haber un poder individual de poder fijarse estos valores. Si bien este es un caso exageradísimo, porque en realidad no hay casos en los cuales tengamos competencia perfecta, no implica que muchos mercados no se comporten en cierta forma como de, de competencia perfecta. En el caso, bueno, esto está en la declaración de Facundo, el precio está dado por el mercado. Tampoco es el comprador el que puede fijar, porque yo como comprador soy muy chiquito. Ahora, si somos cientos de millones de personas que queremos comprar peras, nosotros, aglomerados, y nuestras preferencias y nuestras distintas demandas, crean una demanda de mercado como esta de acá, que va a ser la que fija el precio. Si mañana se pone muy de moda la pera y quisiéramos consumir más, se desplazaría esta curva de demanda hacia arriba hasta un nuevo equilibrio, por ejemplo, algo así, y en esta nueva curva de demanda se fija un nuevo precio y ahora yo como individual me enfrento a un nuevo precio fijo, que fue el equilibrio de mercado. Entonces,
es en este nuevo precio que se determinaría y que yo tendría que aceptar. Es que el mercado en realidad es la sumatoria de todos los consumidores y de todos los oferentes. La diferencia es que cuando yo hablo de consumidor y de empresa, hablo de individuo. Es decir, todos los productores de camisas y todos los consumidores de camisas llevan a una curva de este estilo y que se enfrentan entre sí. Ahora, yo como consumidor, si tengo una curva así, la verdad es que me voy a comprar estas cantidades. Y este es el precio, que está dado. Y si yo quiero consumir menos, si yo dejo de consumir camisas o bajo, el precio no va a cambiar, sino que compraría menos, haría algo así. De la misma forma en el caso de arriba, en el que tenía la oferta. Si yo era el oferente y ofrecía estas cantidades, si ahora lo que hice fue abrir una nueva fábrica y ofrecer más, yo ahora produzco más cantidades que antes, pero fíjense que es el mismo precio. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el precio que tenía. Si se hacen gráficos, Abril van a ser gráficos sencillos, no va a ser algo complicado. Puede ser que tengan que graficar una frontera de posibilidades, puede ser o bien que nosotros les pongamos un gráfico y ustedes tengan que decir que interpretar. No, no va a ser algo muy complicado. Pero la idea es que, en este caso, yo lo que hago es enfrentarme a las curvas, o sea, los precios, sin poder modificarlos, porque soy muy chico. Ya podrán imaginarse la diferencia a lo que ocurre cuando es monopolio. No obstante, ahora, aún yo teniendo muchos oferentes y muchos demandantes, puede ocurrir que el Estado tenga que actuar en algún caso, aún encontrándome con una situación que parecería ser de competencia perfecta. Bueno, pueden existir casos en los cuales se justifica el accionar del Estado. Entre estos casos se destacan el hecho de las externalidades y la existencia de bienes públicos. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son situaciones en las cuales el consumo, la producción de un bien, llevan a que se produzcan beneficios o costos para el resto de la sociedad que no están reflejados en su precio. Por ejemplo, si yo lo que hago es, al lado de la casa de ustedes, abro un boliche y estoy con la música fuerte todos los días a las 6 de la mañana, yo a ustedes en principio podríamos creer que les voy a estar produciendo un mal. A usted y a sus vecinos, ¿o no? No entendí, disculpe, profe, no entendí el ejemplo. En el caso de que puedan existir externalidades, son situaciones en las cuales los costos o los beneficios de producir o consumir algo no están, no están reflejados en el precio, sino que impactan en el resto de la sociedad. Por ejemplo, yo lo que hago es abrir un boliche al lado de tu casa, te causo a vos un perjuicio y el costo que te estoy dando no te lo cubro. Entonces puedo vender, obtengo una mayor ganancia. Yo podría, por ejemplo, invertir en insonorizar el lugar y sin embargo no lo hago y te hago el daño a vos. Y algo que, por ejemplo, cuando empezó en 1980, por ahí, creo que era 1970, cuando hubo casos de lluvia ácida y todos, una de las digamos, industrias en Alemania, o sea, en Europa continental y en Reino Unido. Una de las soluciones que podemos tener para evitar lluvias ácidas es dentro de la fábrica, o sea, dentro de las chimeneas de la fábrica, poner una cantidad de filtros para poder captar todas estas emisiones y no se contamine. Eso obviamente tiene un costo, ¿ok? Porque yo tengo que realizar inversiones para no contaminar y implica un precio más alto.
Otra cosa que puedo hacer, si lo que yo no quiero tener lluvia ácida, es poner una chimenea más alta. ¿Por qué? Porque si pongo una chimenea más No, alta, profe, disculpe, profe, pero no me quedó claro igual si yo pongo un local bailable cerca sí, de un domicilio, no entiendo por qué tendría que intervenir el Estado. Obviamente por los ruidos molestos y todo lo demás, porque yo le pero estoy no. causando un perjuicio a otra persona. Estoy causando perjuicios sociales. Esto es en un caso de una externalidad negativa. Vamos a tener casos de externalidades positivas también, que ahora las vamos a ver. Pero en principio Y yo porque estaría, teóricamente tenés una ordenanza que tenés lugares específicos para colocar un boliche, no lo podés colocar en cualquier lugar. Claro, Ahí ya del también vamos estás no lo tendría que violando una hacer. ordenanza. Estás ¿Cómo? cometiendo una contravención. Claro, sí, Estás pero ya del cometiendo. vamos no tendría que hacerlo en base a eso, porque para habilitar el local tendría que tener una serie de requisitos que ya del vamos no me lo permitiría. bueno, Y pero ahí sí, pero entonces a me Yo no estás veces entendí, Tenemos, contestando la pregunta que está arriba, que si el claro, Estado no, debe por eso claro, actuar. yo no entendí cómo decir el Estado en qué momento debe actuar en cuanto a la competencia, y yo lo había entendido externalidades o bienes públicos. Por ejemplo, tengo un producto X que sea fabricación nacional y entra algo de afuera, también mismo producto, con un valor diferente, y ahí entonces para mí entraría el Estado como una regulación de precios. Pero ahí Va, yo lo agarré por ese lado, no sé. ¿y yo por qué quiero que se produzca o sea, por qué yo daría una regulación de precios? Porque sí, digamos ahí, bueno, los comerciantes por lo general cuando entran muchos mismos productos desde afuera, hacen una competencia que puede ser tomada como competencia desleal. Pero básicamente porque yo estoy considerando que se produzca acá tendría un beneficio positivo. Entonces, ese caso sería una externalidad positiva de que se Para produzca. fortalecer el mercado interno. Pero en ese caso, yo por eso estaría considerando que el hecho de que se produzca repercute en un beneficio. Los casos de desarrollo industrial local, igual, son un poco más particulares, así que vamos a ir a casos más generales. Como puede ser, por ejemplo, si yo lo que les pregunto es el- un caso claro, una externalidad positiva, es en el caso de si nosotros consideramos que la gente se vacune. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy haciendo es una vacuna contra, vamos a suponer que nos vacunamos contra sarampión, la idea de que todos nos vacunemos lleva a que todos estén beneficiados en que nadie se va a contagiar porque están todos vacunados. Si no están todos vacunados, el nivel de efectividad de la vacuna bajaría. Entonces, la externalidad positiva estaría dado por ese punto, en que hay gente que se beneficia en que yo me vacune más allá de lo que yo me beneficio. Entonces, por eso que el Estado puede estar interesado en actuar sobre ese mercado, porque a pesar de que o sea, podríamos poner un precio a las vacunas y va a haber gente interesada en comprarlas y gente interesada en venderlas, seguramente se vendan y se compren menos de las que se alcanzarían en una situación ideal para el mercado. ¿Por qué? Porque hay una externalidad positiva que le repercutiría en un beneficio a otras personas. Y esto lo vamos a tener en cuenta, para profundizar un poco en las externalidades, es que en la idea de cuando nosotros hablamos de bien público, desde el punto de vista económico, no hablamos de un bien que es producido o ofertado por el Estado. Un bien público es un bien cuyo consumo resulta no rival y a la vez es no excluyente. ¿Qué es un consumo no rival? Que alguien lo use y que el hecho de que yo lo use no implica que ustedes no lo puedan usar. Una manzana tiene consumo rival. Si yo pongo una manzana, ustedes no la van a poder. Ahora, si yo lo que hago es iluminar una calle, la verdad que yo circule a través de la calle iluminada, a ustedes no les impide circular en la calle iluminada. Y a la vez está el hecho de que no podemos excluir a las personas. El no excluyente no tiene que ver con una cuestión moral, sino que realmente no tengo posibilidad fáctica de excluirlos. Ese es el caso, por ejemplo, claro, de que si yo lo que planteo es la defensa exterior.
Si yo lo que hago es tener, por ejemplo, un ejército para evitar invasiones de afuera, la verdad es que todos se benefician por eso y a la vez no puedo excluir a nadie. Yo no puedo decirle a un pampeano que no tenga ganas de consumir ese exterior, de que pueda hacer que, que no lo cubra. Esto lo que a nosotros nos lleva es que en los bienes públicos, ahí sí sea muy difícil que que el mercado los pueda abastecer. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy muy incentivado. Vamos a suponer que ustedes se ponen de acuerdo para plantear un servicio de iluminación. Cada uno tenemos nuestra casa y cuando están diciendo, bueno, vamos a contratar, yo digo, no, yo la verdad que no quiero. Ahora, ustedes que van a poner un par de semisombras para que la luz de los que están enfrente y a los costados no me llegue a mí, no podrían hacerlo. Entonces, yo tengo incentivos, como sé eso, a no querer pagar y poder aprovecharme de eso. Que es lo que van a encontrar como en la bibliografía como polizón o free rider, que es el hecho de quién consume los bienes sin querer soltar. Entonces, el incentivo que tienen es, en realidad, nadie cubrirlo y que tenga que, lo ideal entonces va a ser que quien lo vaya a cubrir de manera coactiva lo financie. Por ejemplo, el Estado, si lo que quiere dar es justicia, lo que puede hacer es cobrar impuestos para financiar el sistema de justicia. Que por la propia definición de justicia podemos decir que la idea de no excluyente no tiene mucho sentido. Incluso si lo que nosotros quisiéramos dar es seguridad, sería muy costoso si cada uno de nosotros tuviera seguridad privada para defenderse de los posibles otros. Entonces, hay incentivos a que en realidad sea el Estado quien sea el que lleve adelante la oferta que provea estos bienes. Vamos a terminar esta filmina y me queda un montón de esta clase que nos marca después quiénes la dan, para que veamos. Pero vamos a terminar competencia perfecta y después ahí cortamos. Entonces, ¿qué pasa? Algo importante es que nosotros hay ciertos bienes que son ofrecidos por el Estado que nosotros no vemos como, o sea, que son dados por el Estado, pero en realidad no son propiamente bienes públicos. Ya lo que podemos ver en otros países que son dados de manera privada. Si nosotros vemos, por ejemplo, educación y salud, en muchos países están dados de manera totalmente privada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Estado el que decide ofrecer educación y salud? Bueno, porque considera que existen ciertas externalidades positivas, tanto en que las personas estén sanas. ¿Por qué? Porque puede ser que si vos tenés un mejor sistema de salud, vas a tener una propia población más productiva, o te vas a evitar a través de campañas de prevención problemas más grandes que de manera individual no lo harían. O por ejemplo, como está el caso más claro de una externalidad positiva en educación, es en la educación primaria. El hecho de que todos sepamos leer y escribir, bueno, tiene un nivel de externalidad enorme en que nos podamos comunicar, en que ustedes puedan estar leyendo lo que escribí acá en la filmina. Entonces, ese es un beneficio que es una externalidad muy grande. A medida que la educación va subiendo, es normal que la gente se apropie más de ese beneficio, con mayor ingreso. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado, aparte de proveer estos bienes? Bueno, puede, por ejemplo, reforzar sistemas de derechos de apropiación. Sería el caso en el cual, si yo lo que tengo es, vamos a suponer que al lado mío hacen una actividad que a mí me crea un perjuicio, bueno, que me puedan compensar por ese perjuicio.
Por ejemplo, si lo que yo tengo es que al lado mío ponen una fábrica que lo que va a hacer es contaminar, bueno, que me puedan cubrir a mí con los costos que implica esta, esta actividad que yo voy a tener que asumir de vivir con contaminación. Entonces podré irme o quedarme. Garantizar la competencia de mercado, en el cual yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es facilitar las entradas y salidas del mercado, por ejemplo, abriendo más a competencia internacional, que podría ser el caso contrario a lo de que planteó Ariel, sería que yo podría, si tengo un solo oferente, vamos a suponer que tengo Techint en acero, y yo lo que no quiero es tener a alguien solo que me venda acero, entonces podría incrementar más oferentes internacionales, entonces los que hacen auto o hacen heladeras pueden comprarlas más personas. Y otros tipos de distorsión que pueda haber sobre nuestros supuestos de competencia. Ya siendo más de las 10, vamos a cortar acá. Nos queda ver toda la parte de competencias monopolísticas y monopolio y oligopolio. Yo las filminas igual las voy a subir y no sé si las van a ver, tal vez no las vean el próximo viernes, sino que las vean directamente el lunes con Caro en el repaso de la unidad. Entonces, ahí vamos